La semana pasada vimos que todos tenemos una tendencia a huir del dolor. Eso es normal, nadie le gusta sufrir. Pero que no solo se queda ahí, sino que es que no solo busquemos excesivamente el placer, sino que en la búsqueda del placer también evitamos excesivamente el dolor. O sea, queremos únicamente placer, pero que no nos cueste nada. También nos dimos cuenta que hay procesos que van a ser dolorosos porque el dolor es inevitable. Pero esos procesos, cuando pasen una de estas dos circunstancias que normalmente van juntas, es cuando debemos proseguir y seguir adelante. Y la primera es cuando el dolor que estamos sintiendo traerá un bien mayor. Y la segunda es cuando ese dolor es por parecernos más a Jesús. Porque no es vergonzoso sufrir por ser cristiano. No buscamos el sufrimiento ni tampoco tratamos de evitarlo, sino que continuamos haciendo el bien, pase lo que pase, sienta lo que sienta. La única forma de no huir del dolor que nos ha llevado por esa vida de dopamina adictiva en exceso es cambiar nuestro paradigma de vida. Es decir, cambiar nuestro modelo de vida. Debemos de cambiar de una vida centrada de placer. No estoy diciendo que el placer es malo, claro que no. No estoy diciendo que la dopamina es mala, claro que no. El problema es cuando nuestra vida está centrada únicamente en querer sentirnos bien. Nada más. Lo tenemos que cambiar a una vida centrada a los propósitos de Dios, de acuerdo a su diseño en nuestras vidas. Yo quiero hablar de la serotonina, es prima hermana de la dopamina. Es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo. Y entre muchas otras cosas funciona para lo siguiente: regula el apetito causando la sensación de saciedad, controla la actividad motora, la percepción y la función cognitiva. Y junto a otros neurotransmisores, como son la dopamina y la noradrenalina, participa en los mecanismos que rigen la ansiedad, el miedo, la angustia y la agresividad. También regula la secreción de algunas hormonas, como es el caso de la melatonina, una proteína importante en la formación y mantenimiento de la estructura ósea. Debemos de pasar de un modelo basado en experiencias de dopamina a un modelo basado en experiencias de la serotonina. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos? La dopamina es relacionada con el placer. La serotonina con la felicidad. Porque no todo placer te da felicidad. La dopamina es adictiva, te hace querer más y más. La serotonina no es adictiva. La dopamina siempre tendrás y querrás un beneficio a corto plazo. Lo quiero hoy y lo quiero ya. La serotonina siempre apuntará a largo plazo. La dopamina es muy visceral, se siente en todo el cuerpo. Y ahí usa la adrenalina, que es la que se esparce en tu cuerpo. La serotonina no, es lo que llamamos estéreo, se siente por encima del cuello. La dopamina siempre te incita a querer tomar cosas, a querer juntar, a querer tener algo para ti. La serotonina siempre te va a incitar a dar, a ofrecerte como voluntario, a servir a otros. La dopamina normalmente se experimenta solo. La serotonina no. Normalmente siempre se comparte. Es cuando pasas tiempo en familia, cuando platicas con alguien. La dopamina hace que el cerebro te diga: me siento bien, quiero más. La serotonina
dice, me siento bien, es suficiente. La dopamina desencadena una adicción y la serotonina, cuando hay poca, lo que desencadena es depresión. Necesitamos ese cambio en nuestra vida, necesitamos el cambio para poder reconstruir esas áreas de nuestra vida o nuestra vida misma en las que hemos cedido a la adicción a la dopamina, a sentirme bien ahora, a buscar el placer sin importar dónde esté y cómo sea. ¿Por qué tenemos que cambiar eso? Tenemos que cambiar porque hay áreas de nuestra vida en donde no tenemos límites que nos protejan. No hemos definido hasta dónde, qué podemos hacer y qué no. Tenemos que levantar murallas. Y para hablar de murallas, nadie mejor que ¿quién? Que Nehemías. ¿Has oído de Nehemías? Nehemías tenía como propósito construir una muralla para la ciudad, para que la comunidad que viviera en la ciudad estuviera protegido de los ataques de sus enemigos que querían aprovecharse de ellos. Y hay algo en particular que estaba pensando Nehemías. Él sabía que los ataques que se le dan a una persona, los problemas de una persona, tarde o temprano terminarán afectando a sus familias. Nehemías, cuando lo vamos a ver más adelante, cuando incita a los hombres a pelear, le dice, luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas. Porque todos sabemos que nuestras adicciones, nuestros problemas, tarde o temprano terminarán afectando a nuestros seres queridos. Por lo tanto, una de las razones para querer límites en nuestra vida y murallas es el amor que sentimos por nuestros seres queridos. Nehemías 1 nos relata que Nehemías estaba bien campante de la vida. Decía, estaba yo en la fortaleza, o sea, a gusto, sin problemas, no pasa nada. Sino que llega uno de sus hermanos, Hanani, y le dice que Nehemías le pregunta por los judíos, los que habían escapado del cautiverio, y le dice, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Aquí estamos hablando del pueblo de Dios que ya había salido del cautiverio, ya eran libres, pero ahora deben aprender a vivir en esa libertad. Nosotros, cuando venimos a Jesús, somos libres de muchas cosas. Ahora tenemos que aprender a vivir en esa libertad, porque si no, lo que nosotros creemos que es libertad nos puede llevar a esclavizarnos de nuevo a otras cosas. Con el pretexto de decir, no, pues a mí Dios todo me perdona. Sí. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera porque soy libre. No todo te conviene. Hay que aprender a vivir en libertad. Y para aprender a vivir en libertad, tenemos que hacerlo delimitando qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué podemos decir, qué podemos ver por murallas. Y la muralla servía también para que el pueblo pudiera adorar a Dios. Toda libertad va de la mano de establecer límites y de adorar a Dios. Entre más nos alejemos de adorar a Dios, más nos alejamos de tener límites que nos protejan. Tú tienes que preguntarte, ¿esto que estoy haciendo, este hábito que estoy haciendo, hace que adore más a Dios? ¿O no?
Hay cosas que nosotros hacemos en libertad que no nos ayudan a adorar a Dios. Por mucha libertad que tuvieran, si no había muralla y puerta, serían presos de enemigos que de nuevo los esclavizarían. Debemos trabajar en la reconstrucción de nuestras vidas o las áreas de nuestras vidas en donde no tenemos límites, en donde cedemos a cuanta cosa se nos ponga. ¿Para qué? Para poder tener una experiencia plena de salvación. O de lo contrario, viviremos esclavos de los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa o de los deseos de otra persona, siempre a merced del engaño del mundo que nos rodea. Sí, podemos ser cristianos, podemos tener un destino con Dios, pero viviendo, como comúnmente decimos, de panzazo. No hacemos, ya quiero llegar al próximo domingo porque ya quiero que me den mi dopamina religiosa. Eso es vivir de panzazo. No estoy hablando de salvación. Estoy hablando si realmente estás viviendo lo que Dios quiere para tu vida. O te estás conformando con lo que tus adicciones sin límite te permiten hacer. Ese es el punto. No vivimos, solo sobrevivimos día a día. Y lo primero que tenemos que hacer para poder cambiar este estilo de vida es que tenemos que reconocer. Nehemías 1:4 dice, Nehemías hablando: cuando oí estas palabras me senté y lloré. Sí es duro, sí es triste. Hice duelo algunos días, no toda la vida. Y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Fíjate las palabras de Nehemías. Como vimos, Nehemías, ¿dónde estaba? En la fortaleza. Él, que había sido el pobre ingenuo, no sabía lo que estaba pasando, no había hecho nada. Pero fíjate sus palabras. Versículo 7. Hemos procedido perversamente contra ti. ¿A qué hora, Nehemías? Tú no estabas ahí. Y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí, mi nombre allí. Tenemos que reconocer nuestra situación, no buscar culpables, no decir es que la vida que me dieron mis papás, es que lo que, no, hazte responsable. Y hazte responsable de cosas que tú no hiciste, pero que tú tienes que resolver. Si quieres cambiar tu estilo de vida. Nehemías, ¿qué había hecho? Nada, pero dice, te hemos fallado, Dios. Nos hemos alejado de ti, no hemos buscado en tu palabra, no hemos respetado tus mandamientos. Te animo a que empieces a recopilar tus detalles relativos a lo que consumes. Trata de explorar en qué estás consumiendo tu tiempo y tu mente y tu boca. ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? Reconoce dónde está tu problema. Porque si no lo reconoces, nunca vas a solucionarlo. Nunca. Reconoce tus áreas débiles. Reconoce cuándo es cuando te pones vulnerable. ¿Qué situación? ¿Qué palabras? Reconoce para qué no te has preparado.
hemos procedido perversamente contra ti. Pero también, sí tengo que reconocer mis fallas, sí, claro, pero también tengo que reconocer que Dios está a mi lado y que sí puedo cambiar. No se limita solo a reconocer mi problema, sino que también hay una solución. Porque reconocer un problema, pues sí ayuda, pero si no sabes que hay una solución. Es por eso que nosotros como cristianos hemos fallado cuando simplemente a la gente le queremos tirar bibliazos para hacerle ver que está mal en su pecado. ¿Y la solución dónde está? O sea, venimos y mostramos a la gente que está mal, pero tu vida refleja que hay una solución. Entonces no sirve de mucho. Tengo que reconocer las causas de mis conductas que me han traído adicción a la dopamina. Y esas causas pueden ser muchas. Pueden ser diversión. Yo cuando leí esto, puede ser que encajar en un grupo y dije, bueno, de mí no vamos a estar hablando, no se trata de eso. Yo me acuerdo, yo realmente no tenía muchos vicios, no tenía antes, después se me quitaron. Un tiempo donde no. Y yo la verdad es que no tomaba, no me llamaba la atención. Tenía como 18 años, 19, 20 por ahí. Pero el grupo en el que yo me juntaba, sí tomaba. Entonces yo tuve que reconocer que generé una adicción para poder formar parte del grupo. Para poder encajar. Tenemos que saber si realmente nuestra adicción a la dopamina es porque no encajamos en un grupo, porque nos faltó atención, o porque tenemos miedo, porque no queremos afrontar quiénes somos, porque no quiero darle cuenta cuál es la razón. Tenemos que reconocerla. ¿Qué situaciones me han llevado a mí a hacer eso? Y aquí es donde incluimos la oración y el ayuno. ¿Para qué? Para tener una guianza divina. Tenemos que hacernos las preguntas de qué está causando, qué está contribuyendo a mi adicción a la dopamina, como cómo ha afectado mi salud, cómo afecta a las relaciones familiares este hábito que yo tengo, cómo afecta a mi relación con Dios. La pregunta clave es, ¿esto que estoy haciendo, consumiendo, diciendo, viendo, promoviendo, me va a llevar a adorar a Dios o a mi carne? ¿Mi búsqueda de placer me aísla o me conecta con las personas importantes de mi vida? ¿Mi economía se está viendo afectada? Esos son patrones que te pueden ayudar. Y cuando hayamos reconocido nuestras áreas de debilidad, cada cuándo lo hacemos, por qué lo hacemos, cuando tomamos responsabilidad, ahí entonces pasamos a restringir. Porque no es suficiente saber cuál es mi problema, cuáles son mis problemas, sino que tenemos que pasar a los hechos que son los que permiten la transformación. Promesas no cambian a nadie. Hechos son los que transforman. En un sentido, las lágrimas no cambian a nadie. Nehemías, voy a tener un duelo, pero unos días, no toda la vida. Hechos son los que cambian. Nehemías 2, versículo 6. Cuando Nehemías va con el rey. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo, hechos, no promesas.
No, a lo mejor el próximo lunes, ya el otro enero, porque este ya se pasó. Un plazo fijo. Y le dije al rey, si le agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Hay una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad, y para la cual, a la casa a la cual iré. Y el rey me concedió, ¿por qué? Porque es que podemos reconocer nuestros problemas, porque es que podemos pasar a la siguiente fase, que es restringir, abstenernos de lo que nos hace daño. ¿Por qué? Porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Nehemías era el copero del rey, tenía una vida ya arreglada, obviamente tenía un riesgo, su función así lo llevaba, pero comía de lo mejor, tomaba de lo mejor. Pero Nehemías tuvo que restringirse a todos esos privilegios, a todas esas cosas que decimos, yo lo puedo hacer porque soy muy maduro, de veras. Yo puedo ver esto y pasar a tiempo con esta persona a solas porque soy muy maduro, de veras, eres muy maduro. Yo creo que es tiempo que te empieces a restringir. Yo puedo ver esto porque soy muy maduro. Y de la misma forma en que el rey fue claro en sus preguntas, le dijo, a ver, Nehemías, sí, muy bien, ¿cuánto vas a durar, papito? No me vengas con que te vas y lo, ¿cuánto? ¿Y cuándo volverás? De la misma forma, nosotros tenemos que tener objetivos claros y medibles de eso que nos queremos quitar. La única forma de que nuestra abstinencia funcione es siendo realista y medirnos. Y Nehemías también fue claro en lo que necesitaba, porque le dijo, bueno, ya me diste permiso, ¿qué te parece si ahora les pides que me dejen pasar? Y cuando me dejen pasar les dices que me den madera. Nehemías sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer y no titubeaba. Nehemías sabía el cómo, el cuándo, el cuánto y el porqué de sus acciones. El nivel de detalle que tú tengas para algún plan en tu vida refleja el nivel de importancia que tienes para el fin que hiciste ese plan. Nehemías no fue como que, no, pues sí voy a cambiar, pero ahí luego, hombre. Sí voy a cambiar, pero no, la verdad es que no sé cómo. Es que no te interesa, la verdad. Yo sé que esto está mal, pero hay el lunes. Si no tienes objetivos claros y medibles, no lo vas a hacer. Y aquí, este punto es donde ayuda mucho rendirle cuentas a alguien más. Alguien de nuestras luchas, para que nos ayuden a estarnos monitoreando y apoyando cuando nos vean claudicar, porque yo puedo hacerme muchas promesas, pero ¿quién más sabe? Tenemos que decirle a alguien de autoridad, ¿sabes qué? Yo estoy batallando con esto y yo me he propuesto permitirme tal tiempo con esto, tal tiempo de esto otro. Cuando tú me veas que estoy haciendo esto, esto y esto, te voy a pedir que me digas esto. A mí hay muchas personas que me han dicho, pastor, tú puedes decirme lo que tú quieras en mi vida, y cuando se los voy a decir, huyen. Pues qué fácil. Alguien que te pueda decir, hey, no es por ahí. Acuérdate que platicamos que dijimos que no ibas a hacer esto, ¿te acuerdas? Porque si nomás lo sé yo, pues yo puedo estar cambiando el parámetro bien fácil. Nadie sabe. No hay compromiso. No es medible. ¿Quién lo va a medir? ¿Tu percepción? ¿Tus sentidos?
¿Tus ganas? No. Y todo esto es posible que podamos reconocer nuestros problemas, que tengamos la capacidad de restringirnos y abstenernos. Todo es posible porque la mano bondadosa de Dios está sobre nuestras vidas. Tenemos que abstenernos porque es necesario para poder restaurar el balance en nuestro organismo y con ella nuestra capacidad de obtener placer de recompensas menos potentes. Yo hay ocasiones que dejo de tomar refresco, o nomás tomo el fin de semana, o meses duro. Y cuando vuelvo a tomar una coca, siento así en la boca, ¡wow! ¿Por qué? Porque la abstinencia me dio la capacidad de poder valorar recompensas más pequeñas. Cuando alguien que ha perdido su trabajo oye al que tiene trabajo quejarse porque le pagan poco, dice, no, pues yo quisiera ese sueldo. Abstenerte de algo. No digo que pierda tu trabajo nomás para saber qué siente, no, ese no es el tema. Es el ejemplo. Te ayuda a valorar. ¿Y sabes por qué? Porque abstenernos nos va a ayudar a saber verdaderamente cuál es la relación entre la causa y el efecto de nuestro comportamiento motivado por la adicción a la dopamina y la realidad a nuestra vida sin esa adicción. Porque podemos creer nosotros que alguna sustancia nos está ayudando con la ansiedad, y lo que verdaderamente está pasando es que la ansiedad es generada por el placer que nos dio la última toma de esa sustancia. En mexicano, haz de cuenta que tú dices, sabes que yo tengo un día muy pesado en mi trabajo, problemas económicos, y todo eso me genera una ansiedad enorme, y tengo que tomar alcohol para que se me baje la ansiedad. Y funciona siempre, ¿eh? Siempre que lo hago, la ansiedad se me va. No puede ser que la ansiedad está siendo causada por el placer de tomar de nuevo alcohol. ¿Cómo lo vas a saber? Hasta que te abstengas y veas verdaderamente qué es lo que te causa. Hasta que no salgas por la primera y digas, no, es que lo necesito. Nunca vas a saber hasta que no te abstengas y te midas y te controles. Y una vez que ya reconocimos nuestro problema, las áreas donde somos débiles, que pusimos restricciones, que nos abstuvimos, que le decimos a alguien que nos ayude, ahí, en ese momento, es cuando pasamos a reconciliar. ¿Por qué reconciliar? Nehemías 2:16 dice, los oficiales no sabían a dónde ya había ido, ni qué había hecho. Tampoco se lo había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces les dije, ¿ustedes ven la mala situación en que estamos? Que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. ¿Y por qué? Les conté cómo la mano de Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Pero cuando se enteraron, Sanballat, Tobías y Gesem se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que están haciendo? Se están rebelando contra el rey. Si tú notas, Nehemías no le contó a todos de sus planes, ¿verdad que no? Se lo contó únicamente a quien tenía que saberlo.
Los demás se enteraron a su debido tiempo. Tenemos que cuidar a quién le contamos nuestras luchas y pruebas. No vaya a ser que únicamente se burlen de nosotros o nos desprecien como lo hicieron con Nehemías. En este punto tenemos que reconciliar la realidad de nuestros problemas, lo que nos da miedo, lo que realmente sí existe y es un problema, nuestra incapacidad de poder resolverlo solos. Tenemos que reconciliar esa realidad con la verdad de quién somos en Dios. Tenemos que reconciliar nuestros miedos al dolor o incluso dudas que otros puedan tener sobre nosotros con mi capacidad de enfrentarlo y salir victorioso. ¿Sabes por qué? Sabiendo que la mano bondadosa de Dios está sobre mí. Necesitamos reconciliar, enfrentar realidades y buscar acuerdos. Reconocer sí donde estoy, pero reconocer que yo soy un hijo de Dios y el Espíritu Santo vive en mí. Que no soy una persona con ansiedad, que no soy una persona que tiene cierta tendencia, no. Soy una persona que lucha contra la ansiedad. Soy una persona que lucha contra esto. No me etiqueta mi problema. Mi problema no es mi realidad. Mi realidad es que el Hijo de Dios se levantó de la tumba y ese mismo Espíritu vive en mí. Esa es la verdad. Eso es lo que tenemos que reconciliar. Porque sí podemos verlo, pero no lo creemos. Porque no lo ponemos en práctica. El objetivo de la reconciliación es dejar de huir de las emociones dolorosas y en cambio permitirnos tolerarlas. Sí, sé que eso está pasando, pero con Dios puedo enfrentarlo. Y aquí es donde te podemos tener acuerdo con otras personas que nos rodean, diciéndole: oye, mira, ¿sabes qué? Yo estoy batallando con esto. Entonces, cuando tú dices esto, a mí me hace sentir esto y esto y esto con lo que estoy batallando. Y llegamos a acuerdo y le decimos: te ayudo que no hagas esto, te pido que me ayudes con esto. Porque si no decimos nada, vamos a decir: pues si ya saben cómo soy, pues ¿para qué me invitan? No, hablar claro. Yo voy a cambiar mi vida, entonces te pido que no hagas esto, que no digas esto. Llegar a acuerdos. Y cuando desarrollamos la tolerancia, podremos pasar de la adicción a la dopamina, ahora sí, comportamientos sanos y gratificantes. ¿Cómo llegamos a eso? Santiago 1:2 nos dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Nos han engañado y nos han vendido que nuestra fe es para que se haga lo que yo quiero, cuando yo quiero, y si no, es que estoy orando mal, es que no estoy haciendo la oración que es correcta, es que a lo mejor no. Nuestra boca no tiene poder, lo que tiene poder es al Dios que alabamos. Sin Dios, nuestras palabras, simple sonido. ¿Qué dice Santiago que produce la fe? Paciencia. ¿Para qué? Para quedarnos y aguantar, agarrados de la mano de Dios, pase lo que pase, y no huir cuando mi oración no resulta como yo quiero. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Cuál es el resultado de la paciencia? Para que sean perfectos y completos. Y fíjate lo que dice Santiago: mi fe
produce paciencia. Y esa paciencia me lleva a reconocer que nada me falta. Santiago se refiere a que cuando estamos enfrentando nuestras tentaciones, y no únicamente hablando de lo que involucra pecado, sino esas tentaciones que prueban y purifican nuestro carácter cristiano. Ahí, en ese momento, es cuando debemos de gozarnos. ¿Por qué? Porque estamos en el camino estamos agarrados de la fe que nos llevará a la paciencia. Eso es lo que nos debe de dar sumo gozo. Porque ese dolor nos llevará a un bien mayor y a parecernos más a Jesús. Y eso, parecernos más a Jesús, es la razón por la que tenemos que tener sumo gozo. Aunque no lo veamos o no lo sintamos, si seguimos adelante, siempre vendrá el gozo. La fe en Dios nos dará la paciencia para vencer el impulso de ir de nuevo a eso que yo sé que no me conviene. A eso que yo sé que me está causando gran daño. Y que me hace pensar que yo necesito tomar eso, que yo necesito decir eso. No por nada Santiago nos dice que ese proceso nos llevará a que nada nos falte. Cuando venga la tentación y el dolor, debido a que hemos caminado el proceso, ahora sabemos que realmente no nos hace falta. Y no tenemos que huir del dolor. Sí, habrá cosas que te gustan y que te atraigan. Claro, no se acaban los problemas. No se acaba la tentación. Pero en Cristo estoy completo y sé que nada me falta. Cuando tengas el instinto de ir de nuevo a eso que está mal, decir: no me haces falta. Tú no defines mi identidad. Tú no defines mi propósito. Porque en Cristo estoy completo. Antes nos alejábamos de las pruebas, nos alejábamos del dolor y a la primera tirábamos todo y nos sentíamos vacíos. Ahora peleamos y nos sentimos completos. ¿Por qué? Porque la mano bondadosa de Dios está sobre nosotros. Y basado en que ya caminamos el proceso, que ya sabemos que estamos completos en Cristo, ahí es cuando podemos pasar a la siguiente etapa, que es renovar. Nehemías 4:1 dice: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho, y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo: aún lo que está edificado, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla. Que empecemos el proceso de renovación no significa que los problemas se acabarán. De hecho, cuando empieces a cambiar, te vas a dar cuenta de más problemas. ¿Por qué? Porque como ya tienes tu mente renovada, transformada, vas a decir: eso que yo estaba haciendo sí estaba muy mal. Eso que estoy haciendo está muy mal. Los problemas no se van a acabar. Debido a que ahora caminamos en madurez,
nos damos cuenta de más cosas en las que ofendíamos a Dios y no sabíamos que no sabíamos. Veamos cómo es la respuesta de una persona que ya está en la renovación. Porque otra vez el miedo llegó, la amenaza llegó, la realidad estaba ahí palpable, pero ¿cómo actúa ahora Nehemías? ¿Cómo actuamos ahora que ya pasamos el proceso? Versículo 14. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdese del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus causas. Lucha por tu familia, lucha por tu matrimonio, lucha por tus hijos. No tengas miedo. Amenaza siempre habrá, pero es mucho más grande el Dios. Ahora tenemos la capacidad de ver las cosas en su correcta dimensión. Tenemos la capacidad de no tener miedo y luchar. Hoy Nehemías sabía de la amenaza, pero dijo: mi Dios es más grande. El espíritu que vive en mí es más grande que eso y lo puedo vencer. No tengo por qué tener miedo. Vio las cosas en su correcta dimensión. Romanos 12:2 dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de la mente, de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Renovar nuestra mente nos da la capacidad de distinguir cuál es la voluntad de Dios y ver las cosas en su correcta dimensión. Antes veíamos problemas y pretextos. Hoy vemos a un Dios que puede cambiar eso en mi vida. Y vamos a saber que la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. ¿Y cuánto tiempo debemos de seguir haciendo eso? ¿Cuánto? Nehemías 4:21 nos dice: hacíamos el trabajo con la mitad empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo dije también al pueblo: cada hombre con su ayudante pase la noche dentro de Jerusalén, para que nos sirvan de centinela por la noche y de obrero por el día. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis criados, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma, aún en el agua. Nehemías sabía que no podían bajar la guardia, que no podían decir: ya se acabó, lo que sigue. No, atentos, constantes. ¿Por qué? Para poder repetir este ciclo gratificante el resto de nuestra vida. Porque los problemas no se van a acabar. Nehemías sabía que se necesita dedicación y disciplina. Por eso siempre trata de estar alerta. Y el círculo no es que es un paso 1, paso 2. No. Podemos pasar de reconciliar a restringir y después a reconocer. Porque no es una fórmula. Es una vida constante de que sí podemos vivir sin la adicción a la dopamina. Puede ser que tú por alguna razón te empieces a restringir de cosas y no sepas por qué, y después te das cuenta que estaba mal en tu vida. Ahí te restringiste primero y después reconociste que estaba mal. O algo te gusta de dejar y no sabes, te deja de gustar y no sabes la causa. No es un paso 1, un paso 2. Es un estilo de vida que nos acompañará en cada etapa. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina este proceso de estar evaluando? Efesios 4:13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo.
reconozcamos nuestra situación, analizando nuestra vida a la luz de la Biblia, seamos honestos y sinceros y mostrémonos sin máscaras, decir, esto soy, eso estoy pasando. ¿Por qué? Porque la mano bondadosa de nuestro Dios está sobre nosotros. Restringamos todo lo que nos está causando adicción. Usemos herramientas para medirnos. Rindamos cuentas, pidamos consejo. Tomemos acciones claras y contundentes. ¿Por qué? Porque la mano bondadosa de nuestro Dios está sobre nosotros. Reconciliemos nuestros miedos y temores con la realidad de quién somos en Cristo. Porque la mano bondadosa de nuestro Dios está sobre nosotros. Renovemos nuestra vida confiando en el proceso, teniendo paciencia y fe. ¿Por qué? Porque la mano bondadosa de nuestro Dios está con nosotros. Esa es la única razón que tú y yo podemos vencer los que nos quieren esclavizar, porque solo en Jesús hay salvación.